¿Cómo están? Les saludo en la paz del Señor. Espero que estén bien el día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 17. El día de hoy vamos a hablar acerca del versículo 22 y el versículo 23. Yo no sé ustedes, pero yo tenía terror a la vacuna cuando era niño y tenía terror también a tomar ese jarabe que era obviamente para nosotros, pensábamos que era terrible, que era horrible, que sabía feo. Pero uno cuando crece y se da cuenta y dice, ¿por qué pataleaba? ¿Por qué no quería ir a hacerme pinchar? ¿Por qué lloraba de esa manera? Obviamente que era por el dolor, pero si tan solo hubiera sabido lo beneficioso que esas vacunas o que ese jarabe era para mí, tal vez no hubiera sido necesario el estar aferrado a mi cama para que no me saquen de ahí y para que no me lleven al hospital, o no hubiera sido tanto hacer tanto drama, no hubiera sido necesario hacer tanto drama. Pero éramos niños. Pero todo eso ha sido por causa de que no entendíamos muchas cosas, que ahora entendemos, y ahora no es tan difícil el ponerse una inyección, tampoco es ahora no hacemos tanto drama para tomar un jarabe, cuando somos grandes, cuando ya estamos grandes, ¿verdad? Porque ya conocemos, ya entendemos. El día de hoy vamos a aprender algo parecido, algo parecido. La razón por la que a veces tenemos temor, tenemos angustia, es porque muchas veces no comprendemos esas cosas como deberíamos de comprender. Así que vamos a ir al versículo 22. Estamos estudiando el capítulo 17 de Mateo, versículo 22. Dice el texto, estando ellos en Galilea, es decir, Jesús con sus 12 discípulos, porque en el capítulo 17 habíamos aprendido de que Jesús estaba en el monte con sus 3 discípulos. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Sí, Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando bajó del monte, porque del monte se transfiguró, pero cuando bajaron, se encontraron con sus 9 discípulos restantes. Ahora ellos 12, ya estaban los 12, y Jesús estaban yendo, dice, caminando en Galilea. Y Jesús les dijo, esta es la segunda vez que Jesús les dice lo mismo. El Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y miren lo que pasó, versículo 23. Terminando el versículo 23, dice, y ellos se entristecieron, no poco, de gran manera, en gran manera. Esta es la segunda vez que Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él iba a ser entregado a los hombres y que iba a morir. ¿Se acuerdan la primera vez cuando Jesús les dijo eso? ¿Qué pasó? ¿Quién empezó ahí a hablar? ¿Quién reaccionó y dijo, no Señor, que no te pase eso? ¿Quién fue? Pedro, exactamente. Entonces Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. De manera que ahora creo que Pedro tal vez aprendió la lección, tal vez en este momento ya sin saber qué hacer, tampoco ya está reaccionando como la primera vez. Me parece que hay cosas que necesitamos aprender poco a poco. Pedro, por ejemplo, tenía que aprender a veces a las malas, a veces Jesús tenía que aclararle muchas cosas de manera firme, pero Jesús era paciente. Pero lo importante es que Pedro aprendía. Pedro aprendía. Pedro era una persona que, como nosotros también, que cometemos muchos errores, pero que cuando se nos corrige, lo enmendamos y empezamos a seguir adelante. En este caso, Pedro aparentemente no hizo nada, no le dijo lo mismo que la primera vez, pero era algo interesante cómo otra vez Jesús les estaba diciendo lo que tenía que pasar con él, que iba a ser entregado. Miren, el Hijo del Hombre, dice, el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, será entregado en manos de hombres. El Hijo de Dios, el Mesías, el que habitaba con el Señor desde la eternidad. A ese Hijo que el Señor, que Dios el Padre, ama tanto, que es su único Hijo, su unigénito Hijo, primogénito, unigénito, es el único que va a ser entregado, no en manos de ángeles, no, en manos, dice, de hombres, de su creación. El Creador iba a ser entregado en manos de su creación. Ahora, ¿qué iba a pasar? Esta creación, los hombres, hablando de los líderes judíos, hablando de los líderes políticos en esa época, de los líderes romanos, pero también de la gente, no lo iban a recibir, no lo iban a aceptar, no, lo iban a matar. Iba a padecer mucho y lo iba a matar.
Porque esa era la misión de Cristo, que en ese momento tal vez los discípulos les costaba entender, no podían entenderlo completamente, por eso es que sintieron esa tristeza. Pero ahora nosotros que ya conocemos la razón por la cual Jesús vino, podemos entender que Jesús empezó a poder decirles poco a poco, a preparar a sus discípulos. De manera que cuando llega la cruz, Jesús, sus discípulos estén, bueno, ya el Señor nos lo advirtió. El Señor siempre actúa con cada uno de nosotros casi de la misma manera, siempre de la misma manera. Siempre nos advierte, siempre nos prepara para esos momentos difíciles en que pasamos, o en que hemos pasado, en que estamos pasando, o en esos momentos difíciles que vamos a pasar. Jesús les dice, matarán al Hijo del Hombre. El Creador estará en manos de su creación y su creación lo matará. Pero dice algo interesante, versículo 23, mas al tercer día resucitará. Parece que los discípulos no podían entender lo que implicaba el resucitar. Pareciera que, obviamente, estaban ahí, todavía los discípulos no podían entender completamente la misión que Jesús vino a hacer en su plenitud. Y el hecho de que su líder estaba por morir, tal vez ellos pensaron, aquí se acabó todo. Aquí se acabó todo. Nosotros pensábamos que este Jesús, seguramente ellos muy interiormente, algunos de ellos tal vez pensaban de que Jesús los iba a librar del yugo romano, de que iba a ser el caudillo que iba a liberar al pueblo judío del imperio de los romanos. Pero no, ahora Jesús está diciendo, no, yo voy a morir. Yo voy a morir. Y tal vez para muchos de ellos ha sido como un choque. Y va a decir, ¿para qué estamos siguiendo a alguien que va a morir? Pero le dice algo interesante, la segunda vez, pero al tercer día resucitará, resucitaré. La resurrección es algo impresionante, de verdad, es algo impresionante que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que meditar en esa doctrina, en esa enseñanza de la resurrección. En el Evangelio, o mejor dicho, en el capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, Pablo habla acerca de la resurrección. Había algunos cristianos en Corinto que no creían que íbamos a resucitar. Ellos creían que sí, que cuando moríamos nuestra alma, nuestro espíritu iba a volver al Señor, pero nuestro cuerpo iba a quedarse ahí. De manera que muchos de ellos decían, bebamos y comamos que mañana moriremos. Total, nuestro cuerpo se va a podrir en la tierra con los gusanos, va a ser comido por los gusanos. Pero Pablo le dice, no se dan cuenta que cuando Jesús resucitó en su cuerpo, no solamente en su alma, en su espíritu, en su cuerpo. Ese mismo cuerpo que fue crucificado fue el mismo cuerpo que resucitó siendo glorificado, ya obviamente no con la misma naturaleza humana, sino con una naturaleza glorificada. Obviamente no podemos entender a detalle cómo es, pero lo que sí podemos ver es que es ese mismo cuerpo y que con ese cuerpo Jesús ahora, cuando resucitó, es cuando ese mismo cuerpo ascendió y está a la diestra de Dios. Él fue el fruto, él dice Pablo, Él es la primicia de todos los que vamos a resucitar cuando venga el Señor en su segunda venida. La resurrección es algo fundamental. Pablo decía, si Cristo no resucitó, entonces en vano estamos predicando, entonces en vano estamos aquí nosotros, decía Pablo, padeciendo persecución, en vano. Seríamos los más dignos, decía Pablo, de conmiseración, seríamos dignos de lástima, porque si no vamos a resucitar, si no creemos en la resurrección, si no creemos que vamos a resucitar, entonces vamos a ser como cualquier otra religión, que creamos en el Señor solamente para esta vida y listo, y que vamos a morir. No, Pablo dice, no. Yo estoy viviendo, decía Pablo, o sea, yo estoy sufriendo, yo estoy padeciendo, porque yo sé que cuando yo muera, mi cuerpo resucitará. No solamente mi alma y mi espíritu estará con el Señor, sino este cuerpo resucitará en gloria, de manera que con este cuerpo yo pueda estar en la presencia de Dios también, voy a estar eternamente con Él. La resurrección es algo fundamental. Yo les animo, ahora que tenemos un poquito de tiempo, que podamos estudiar y que pueden estudiar el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es largo, me tomó varios días, pero vale la pena, merece la pena, te da fuerzas, te da vigor, saber que esta vida no es toda la vida que vamos a vivir, que cuando muramos, nuestro cuerpo será resucitado.
Y eso también nos lleva a cuidar nuestro cuerpo, a poder valorar el cuerpo que tenemos. Si bien este cuerpo físico va a morir, pero el Señor, cuando muramos, lo va a resucitar en una nueva naturaleza, como el Señor cuando resucitó, que atravesaba puertas, no estaba su cuerpo glorificado, no estaba atado al tiempo ni el espacio de este mundo. Era algo sobrenatural, diferente. No nos da muchos detalles Pablo, pero sí nos da lo necesario para que estemos tranquilos y digamos, no, esta vida no es toda la vida, aquí no se acaba, no se acaba, viene una vida eterna. Así que cuida mucho lo que hagas en esta vida, porque eso va a repercutir, decía Pablo, en otras palabras, en la vida eterna que tú vas a pasar. Los discípulos no sabían eso, no podían entender eso, les iba tal vez costar tenía que pasar un buen tiempo para que puedan entender eso. Y cuando uno no entiende las cosas, obviamente se va a poner triste. Los discípulos estaban por perder a su líder, a Jesús. Pero Jesús les dijo, voy a resucitar. Pero los discípulos no podían entender en ese momento. De manera que eso causó lo que dice al final del versículo 23. Y ellos se entristecieron en gran manera. Porque muchas veces cuando nosotros no entendemos y no conocemos lo que realmente sucede en nosotros, se nos viene mucho temor, preocupación, al igual que el jarabe, que la inyección, que como no entendemos los beneficios impresionantes que tiene un jarabe para nuestro organismo, obviamente vamos a tener miedo porque nos vamos a concentrar en lo que duele, en lo feo que sabe el jarabe. En eso vamos a pensar, pero no vamos a pensar en los beneficios, en que después de unas horas o de unos días ya vamos a estar bien, ya vamos a poder estar saludables. No pensamos en eso. Generalmente pensamos en el dolor, pensamos en lo que nos va a costar, pero a veces no pensamos en los beneficios que son generalmente a largo tiempo o a largo plazo y duraderos. Yo quiero compartir con ustedes dos cosas. Estaba meditando acerca de este punto, aunque son dos versículos, pero es tan importante. Estos versículos, cuando Jesús anuncia su muerte y de alguna manera les da esa noticia para que sus discípulos no estén completamente preocupados. Creo que podemos aprender por lo menos dos cosas. En primer lugar, no podemos quejarnos, hermanos, no podemos quejarnos de que no se nos avisó de las aflicciones que vamos a atravesar. Él nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, yo quiero ir a ese Evangelio, capítulo 16, justamente cuando ya Jesús también ya estaba por ir a Jerusalén y poder padecer justamente con los líderes judíos, con la gente de ese lugar. Mire lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Y también, obviamente, también eso aplica para nosotros, para todos los cristianos, todos los que creemos en Él. Capítulo 16 de Juan, versículo 29 en adelante dice, y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Versículo 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, le dice, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús les está diciendo, me van a dejar solo. Pero dice algo precioso que nos va a ayudar y espero que lo guarden en su corazón. Pero dice el Señor, aunque ustedes me dejen, dice el Señor, porque más no estoy solo, decía Jesús, porque el Padre está conmigo. Aunque ustedes me dejen, y lo dejaron los discípulos a Jesús, pero Jesús sabía que el que no le iba a dejar era su Padre. Por eso Jesús decía, pero mi Padre está conmigo. Y versículo 33, que ese es el versículo que es la razón por la cual no podemos quejarnos de que el Señor no nos avisó de las aflicciones que nosotros vamos a pasar en esta vida. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús está diciendo, les estoy avisando para dos cosas esencialmente. Primero, para que solamente, Jesús sabía que sus discípulos al escuchar esto van a sentirse agobiados, van a sentirse preocupados, van a sentirse como que asustados. Pero Jesús les tenía que decir, porque era peor callarse. Era peor que de repente los discípulos llegaran a ver a Jesús crucificado sin antes Jesús prepararlos. Iba a ser como un shock. No sé cómo hubieran reaccionado los discípulos, pero Jesús dijo, no, yo los voy a preparar, les voy a estar avisando. ¿Por qué? Jesús dice, les estoy hablando esto para que en primer lugar en mí tengáis paz. Solamente en Cristo podemos tener paz, hermanos. No vamos a tener paz en ninguna persona, no vamos a tener paz en ningún gobierno, no vamos a tener paz en nada, ni en la vacuna siquiera. Vamos a tener paz solamente en Cristo. En medio de esta incertidumbre, en medio del dolor, la única paz que nosotros vamos a encontrar, dice el Señor, es en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el mundo, aquí, mientras vivamos en este mundo, tendremos aflicción. Vamos a tener aflicción. Ese va a ser algo no extraordinario, sino ordinario. Yo siempre recuerdo este pasaje cuando pasa algo que obviamente es un problema, un dolor, una angustia. Siempre recuerdo ese pasaje y me hablo a mí mismo y digo, Rodrigo, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te impresionas? Jesús dijo, estas cosas van a pasar, de manera que estas cosas son algo ordinarias, son el pan nuestro de cada día. Los problemas, las aflicciones, para el cristiano, no tendríamos que sorprendernos, es algo normal. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Van a tener aflicción, mientras estemos aquí, en esta carne, vamos a tener aflicción. Pero dice algo importante, pero cuando tengan esta aflicción, confiad. Esta palabra confiad es tan importante porque a veces lo olvidamos y nos apartamos solamente para poder estar tristes, agobiados de tanta aflicción. Pero el Señor dice, tranquilos, confíen. ¿Por qué vamos a confiar, Señor? ¿Por qué? Y Jesús dice, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, es como si Jesús dijera, si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a hacer. Estas aflicciones, como decía el apóstol Pablo, van a obrar para nuestro bien. Estas aflicciones que son el pan nuestro de cada día es para prepararte, es para tu beneficio. Pero claro, como no lo podemos entender de esa manera, porque somos como esos niños que queremos escaparnos de una vacuna, queremos escaparnos de un medicamento, de un jarabe que sabe feo, pero no nos damos cuenta lo beneficioso que es. Tal vez estamos enfermos, tal vez estamos, no sé, resfriados, tal vez estamos con fiebre y nos dicen, tómate este jarabe. Pero nosotros, cuando éramos niños, espero que ahora no, pero cuando éramos niños, nos escapábamos. Porque decíamos, no, eso es feo, no me gusta, no tiene un sabor dulce. Aunque ahora hay jarabes ya mejor, ¿no? Pero antes no había tanta variedad. De manera que nos escapábamos. Pero no podíamos, solamente pensábamos en lo feo que sabía, pero no pensábamos en lo beneficioso que eso sería para nosotros. A veces actuamos de la misma manera ante los problemas, ante el dolor, porque no conocemos, porque no podemos pensar en los beneficios que eso trae, Y eso obviamente solamente lo vamos a poder conocer y vamos a poder saber estando apegados a Cristo, estando más cerca de Él, diciendo, Señor, abre mis ojos, yo quiero ver estos problemas como tú quieres que yo lo vea. Yo no quiero ver estos problemas como el mundo lo ve. Yo quiero ver estos problemas como tú lo ves, de manera que yo pueda atravesar todas este valle de sombra de muerte a tu lado. Y si tengo que atravesarlo y no hay otra opción, amén. Y ayúdame a ver cómo eso va a ayudar para tu gloria, para que yo me santifique. Y vamos a aprender a poder ya dejar de ser tanto berrinche muchas veces o tener tanto miedo a pasar esos problemas. En segundo lugar, lo que creo que podemos aprender es que siempre perder algo
hermanos, va a doler. Eso es algo natural como seres humanos. ¿A quién le gusta perder algo? A nadie. Ya sea perder algún ser querido, perder algo material, perder un trabajo, no sé, perder algo que teníamos y que se nos quite, duele. Pero si conociéramos o si conocemos cada vez más y más a Dios y entender que en realidad Él lo permitió, al igual que Job, nos daremos cuenta, mejor dicho, de que en realidad no estamos perdiendo, sino estamos ganando. Hay veces que nosotros, vuelvo a repetir, en el ejemplo del jarabe, de la inyección, a veces nos concentramos tanto en lo que nos va a suceder en ese momento, el dolor, lo feo que sabe, pero no nos damos cuenta, a veces, muchas veces, generalmente, casi siempre, no nos damos cuenta de los beneficios que traen esas cosas. Esta pandemia, por ejemplo, duele ver gente que está sufriendo, duele ver gente que está pasando necesidades, duele ver gente que está en el hospital, gente que está muriendo, seres queridos que están enfermos. Y eso duele, puede que nos toque a nosotros también, eso va a doler. Pero nosotros tenemos a alguien, que es nuestro Señor, que Él puede abrir nuestros ojos por su Espíritu Santo, de manera que nosotros podamos ver qué beneficios nos trae y nos va a traer ese dolor, esa aflicción. Que podamos ver, por ejemplo, los discípulos, en el texto que hemos leído, en nuestro texto, estaban con tanta tristeza porque no se daban cuenta del valor de la resurrección, no se daban cuenta que la resurrección, que muriendo Jesús ganaba más, que Jesús en la muerte estaba dando vida, que Jesús en la cruz iba a regalarnos, iba a darnos por su gracia la vida eterna. Pero los discípulos no podían comprender eso y la actitud o el sentimiento primario que nace en ese momento generalmente es la tristeza, es el dolor, la desesperación muchas veces y la decepción tal vez en muchos de los casos. Todo porque no conocemos. Si conociéramos un poquito más a nuestro Señor, por eso, si conociéramos más a Dios, si de verdad le pediríamos en oración, Señor, muéstrame, ayúdame a entender que voy a pasar esta aflicción, que es algo normal. Hermano mío, las aflicciones para el cristiano es algo ordinario, no es algo extraordinario. Pero en segundo lugar, que Dios nos ayude a que podamos ver el fruto de la aflicción, que podamos ver no lo que va a doler, que no nos concentremos en el dolor, que no nos concentremos en lo que vamos a perder, sino en lo que el Señor va a hacernos ganar. Seguramente ganaremos más fe, vamos a ganar más paciencia, vamos a ganar más firmeza, vamos a ganar más humildad, vamos a ganar tal vez más sencillez de corazón, vamos a ganar más esperanza. Tantas cosas que produce muchas veces la aflicción, pero la aflicción en el Señor. Porque hay gente que está sufriendo, gente que está padeciendo, pero como no tiene al Señor, esa aflicción lo va a terminar tal vez haciendo cosas peores en él, o lo va a terminar derrumbando, porque no tiene al Señor. Tal vez lo único que tiene a sí mismo, tiene a su familia, tal vez su esperanza está en otras, no sé, en el gobierno, en el hospital. Pero nosotros, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos a nuestro Señor, no podemos querer estar sucumbiendo a la situación, al dolor, inmediatamente, porque sabemos que tenemos a un Dios que está permitiendo todo esto en nosotros para un bien mucho mayor, para un bien mucho mayor. Así que, queridos hermanos, quiero animarles a que podamos conocer cada día más a nuestro Señor. Conozcámoslo. Veamos qué es lo que Él es, cómo actúa, qué es lo que nos dice. ¿Cómo es que hombres de Dios como Job, hombres de Dios como David, hombres de Dios como Cristo mismo, como el apóstol Pablo, tomaron las aflicciones? ¿Cómo ellos enfrentaron las aflicciones?
¿Será que se escaparon de las aflicciones? ¿Será que renegaron de las aflicciones? Conozcamos, por eso es importante conocer. El conocimiento del Señor nos va a ayudar a poder atravesar esas dificultades de una mejor forma. De manera que vamos a sufrir, vamos a llorar, puede que lloremos, tal vez estemos en las noches muchas veces llorando y eso es algo que generalmente vamos a pasar, todos vamos a pasar, hermanos, todos. Pero el punto no es pasar, es cómo lo vamos a enfrentar. Y si conocemos al que va a permitir que pasemos eso, ¿cómo es que el Señor al final va a mostrarnos el fruto de esa aflicción? Va a mostrarnos lo que realmente quiere el Señor lograr a través de esa aflicción. Y vamos a tener confianza y vamos a tener paz. Se puede pasar esta aflicción, todo lo que estamos pasando con paz. Jesús dijo, en mí van a encontrar paz. Y confiad, porque yo he vencido al mundo, decía el Señor. De manera que si Él venció al mundo, nosotros también, en Él, vamos a poder vencer a este mundo, vamos a poder vencer todas las cosas que se nos vengan. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Mucho ánimo, que el día de mañana, Dios mediante, vamos a estar terminando este capítulo 17 de Mateo. Bendiciones.